El almirante Jake Morrison estaba frente a la pantalla gigante de su nave. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La computadora le decía algo imposible. En lo profundo, bajo 5 kilómetros de rocas espaciales, había algo enorme. Algo que parecía hecho por humanos. «Repita la prueba», le dijo Morrison a su oficial. Su rostro se veía cansado y confundido. La teniente Amy Rodríguez tecleó rápido en su computadora. «Señor, las lecturas son las mismas. Lo que hay ahí abajo mide unos 30 m de largo y 11 metros de ancho. La computadora dice que fue hecho por humanos hace unos 50.000 años». Morrison negó con la cabeza. Esto no podía ser cierto. Los humanos solo habían sido lo suficientemente inteligentes como para construir ciudades durante 10.000 años. Solo habían aprendido a volar en el espacio hace 300 años. ¿Cómo podía haber una nave humana de 50.000 años? Todo empezó por accidente. El Dr. Paul Bennett buscaba objetos antiguos en el espacio. Estaba revisando unas rocas que emitían una energía extraña. Pero al observar más de cerca, descubrió algo asombroso. Debajo de todas las rocas espaciales había una nave gigante. Estaba dañada por haber flotado en el espacio durante tanto tiempo, pero seguía en una sola pieza. «Esto no tiene sentido», dijo la doctora. Linda Carter, experta en extraterrestres. Los humanos aún son nuevos en los viajes espaciales. ¿Cómo puede haber una nave humana tan antigua? Morrison miró las imágenes en su pantalla. La nave parecía hecha por humanos. Tenía líneas suaves y un diseño inteligente. Pero las lecturas de energía eran increíbles. La nave tenía sistemas de energía mucho mejores que cualquier cosa que los humanos puedan fabricar hoy. «Bennett, ¿qué opinas?», preguntó Morrison. El viejo científico se frotó la barba canosa. «Señor, creo que encontramos pruebas de que los humanos vivieron en el espacio hace mucho tiempo, mucho más tiempo del que pensábamos». «Es posible». Mientras la tripulación de Morrison trabajaba para despejar las rocas de la vieja nave, no sabían que estaban siendo observados. A lo lejos, computadoras extraterrestres habían detectado las extrañas señales de energía. Pronto, la noticia llegaría a los extraterrestres más importantes de la galaxia. El gigante dormido estaba a punto de despertar. La nave de Morrison se llamaba Pathfinder. Fue construida para explorar el espacio y encontrar cosas nuevas. Pero nada había preparado a la tripulación para este descubrimiento. A medida que se acercaban a la antigua nave, las lecturas se intensificaban. «Señor», dijo Rodríguez, «la nave está emitiendo más energía ahora. Es como si supiera que estamos aquí». Morrison sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?». «Los patrones de energía están cambiando. Se están organizando como si la nave intentara despertar». El Dr. Bennett estaba estudiando el exterior de la nave a través de sus cámaras. «Jake, mira esto. El agujero de la nave está hecho de materiales que nunca había visto. Y estos puertos de armas son enormes. Esta cosa fue construida para la guerra». Morrison caminó por la sala de control. Su tripulación se esforzaba por comprender lo que habían encontrado. La nave era enorme, más grande que cualquier nave humana jamás construida. También era claramente muy avanzada. «¿Cuántas personas podría albergar una nave como esta?», preguntó. La DRA. Carter miró sus lecturas. Basándose en el tamaño y el diseño, tal vez 500.000 de personas. Y mire estas bahías. Podrían albergar miles de naves más pequeñas. Morrison sintió que su corazón latía más rápido. Si esto era cierto, entonces todo lo que los humanos sabían sobre la historia estaba equivocada. Esta nave era la prueba de que los humanos alguna vez fueron muy poderosos. «En el espacio, señor», gritó Rodríguez. «Recibimos una señal de la nave». «¿Qué tipo de señal?». «Esta». «Está intentando hablarnos en inglés». Morrison miró la pantalla. La antigua nave intentaba comunicarse con ellos. Tras 50.000 años de silencio, estaba despertando. «Pásalo», ordenó Morrison. Los altavoces crepitaban con estática. Entonces, claro como el agua, dijo una voz que sonaba completamente humana. «Hola, soy Aiden. Soy la computadora de la nave». «¿Cuál es la fecha de hoy?». La tripulación permaneció en silencio, conmocionada. La nave no solo estaba despierta. Era inteligente. Morrison dio un paso al frente. «Soy el almirante Jake Morrison». Hoy es 15 de marzo de 2387. Hubo una larga pausa.
Entonces Aiden volvió a hablar. Almirante Morrison, mis registros no muestran ningún almirante con ese nombre. Por favor, explique qué pasó con la Fuerza de Defensa Colonial. Morrison no sabía qué era la Fuerza de Defensa Colonial. Nunca había oído hablar de ella. Lo siento, pero no sé de qué está hablando. Trabajo para el Comando Espacial de la Tierra Unida. Aiden parecía confundido. Por favor, explique el estado actual de la civilización humana. Morrison respiró hondo. Esto iba a ser difícil de explicar. Bueno, los humanos vivimos en la Tierra y tenemos colonias en otros 12 mundos. Somos parte de algo llamado la Coalición Galáctica. Es un grupo de especies alienígenas que trabajan juntas. Alienígena especie. La voz de Aiden se volvió muy seria. ¿Están los humanos a cargo de esta coalición? No, dijo Morrison. En realidad somos uno de los miembros más pequeños. La mayoría de las decisiones importantes las toman otras especies. El silencio que siguió fue largo e insondable. Cuando Aiden volvió a hablar, su voz había cambiado. Sonaba triste y enojada a la vez. Almirante. Morrison, necesito decirle algo importante. Esta nave se llama el Despertar de los Titanes. Fue construida durante lo que llamamos el primer periodo colonial. En ese entonces, los humanos eran la potencia militar más fuerte de la galaxia. Morrison se sintió mareado. ¿Qué pasó con esa civilización? Es una larga historia, almirante. Pero la versión corta es esta: tuvimos que ocultar nuestro verdadero poder y fingir ser débiles. Hemos estado esperando el momento adecuado para revelarnos de nuevo. ¿Y cree que ese momento es ahora? Almirante, he estado escaneando su nave y monitoreando las comunicaciones galácticas. La galaxia está a punto de cambiar de maneras que nadie espera. La era de la debilidad humana está a punto de terminar. Mientras Aiden hablaba, las luces comenzaron a encenderse en toda la enorme nave. Los sistemas que habían estado inactivos durante 50.000 años volvían a la vida. La mayor nave de guerra de la historia de la humanidad estaba despertando y la galaxia no estaba lista para lo que vendría después. 3 días después de que Morrison encontrara la vieja nave, un extraterrestre recibió muy malas noticias. El comandante Zarex era el jefe de todas las naves militares de la Coalición Galáctica. Parecía un insecto gigante con 6 patas y garras afiladas. Cuando leyó el informe sobre la nave humana, todo su cuerpo empezó a temblar. ¿Está seguro?, preguntó Zarex. Su voz emitía chasquidos cuando estaba preocupado. La directora de inteligencia Belinara nadaba en un tanque de agua junto a su escritorio. Era de un mundo acuático y parecía un pez inteligente con brazos. Las lecturas son correctas. La nave humana es tan grande como nuestras naves de guerra más grandes. Nuestros expertos creen que puede albergar a 10.000 cazas pequeños y medio millón de tripulantes. Zarex se sintió mal. La coalición siempre había pensado que los humanos eran débiles y estúpidos. Les dieron a los humanos una pequeña porción de espacio para vivir, lejos de todo lo importante. Los humanos eran como mascotas que la coalición mantenía para sentirse bien ayudando a las especies débiles. Pero esta nave lo cambió todo en la Pathfinder. El equipo de Morrison había conectado cables de alimentación a la vieja nave. En el momento en que la electricidad entró en la nave, empezaron a suceder cosas asombrosas. Se encendieron luces en largos pasillos. Máquinas que habían estado durmiendo durante miles de años volvieron a funcionar. Y lo más impactante de todo, la computadora de la nave empezó a hablar. «Buenos días», dijo Aiden por los altavoces. Su voz era tranquila y sonaba como la de un humano normal. «Soy Aiden, inteligencia artificial, red de defensa y exploración. Necesito saber qué fecha es». La DRA. Carter casi deja caer su equipo. Realmente nos está hablando como una persona. Aiden continuó: «Por favor, dígame su nombre y su código de seguridad». Morrison se acercó al altavoz. «Soy el almirante Jake Morrison del Comando Espacial de la Tierra Unida. Lo siento, pero no tenemos ningún código de seguridad. Encontramos su nave enterrada bajo rocas espaciales». Aiden guardó silencio un buen rato. Luego dijo: «Almirante Morrison, no tengo constancia de usted en la Fuerza de Defensa Colonial. Por favor, dígame qué pasó con la civilización humana». Morrison empezó a explicar cómo viven los humanos ahora. Le contó a Aiden sobre la Tierra, sobre las pequeñas colonias y sobre su participación en la Coalición Galáctica. Mientras hablaba, Aiden procesó la información y se preocupó cada vez más. El almirante Aiden finalmente dijo: «Debo decirles algo importante.
Esta nave se llama la Estela del Titán. Fue construida cuando los humanos controlaban gran parte de la galaxia. Tuvimos que irnos y escondernos debido a problemas políticos con otras especies. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Morrison. Del tipo que nos hizo ocultar nuestro verdadero poder hasta que los humanos estuvieran listos para ser fuertes de nuevo. Mientras Morrison hablaba con Aiden, la nave seguía activando más sistemas. El equipo descubrió cosas que no tenían sentido. La nave tenía fábricas que podían construir armas lo suficientemente fuertes como para destruir planetas. Tenía miles de naves de combate que podían volar más rápido que cualquier cosa que la coalición tuviera. Lo más aterrador de todo era que las computadoras de la nave tenían archivos detallados sobre todas las especies alienígenas de la galaxia, incluyendo sus debilidades y cómo vencerlas en la guerra. Aiden Morrison preguntó, ¿por qué estaba todo esto oculto? ¿Por qué los humanos se debilitaron? La respuesta de Aiden fue cuidadosa y lenta. Almirante, hace 50.000 años, los humanos eran la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Teníamos colonias en 3 brazos diferentes de la galaxia y manteníamos la paz siendo más fuertes que todos los demás. Pero nuestro éxito hizo que otras especies nos temieran. El Dr. Bennett se acercó al orador. ¿Miedo de qué? Miedo de lo buenos que éramos los humanos en todo. Otras especies eran buenas en una cosa cada una. Los Ceprians, parecidos a pájaros, eran buenos con la energía. La gente roca llamada Corfac era buena con los metales. La gente agua era buena con la biología. Pero los humanos éramos buenos en todo. Nos llamaban peligrosamente inteligentes. La teniente Rodríguez miró la pantalla de su computadora. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos atacaron? No. Aiden dijo que crearon la primera coalición galáctica solo para detener la expansión humana. Usaron problemas económicos, bloqueos comerciales y trucos políticos para obligar a los humanos a unirse a grupos más pequeños y áreas más pequeñas del espacio. Morrison sintió frío. ¿Qué hicieron los humanos al respecto? La Fuerza de Defensa Colonial tomó una decisión difícil. En lugar de librar una guerra que mataría a miles de millones de personas, la humanidad optó por esconderse. Sellamos nuestra tecnología avanzada, ocultamos nuestras naves militares y dejamos que nuestra civilización retrocediera a un estado anterior al de los vuelos espaciales. ¿Pero por qué?, preguntó el Dr. Carter, ¿por qué ceder tanto poder? Porque los humanos siempre piensan en el largo plazo más de lo que otras especies se dan cuenta. Sabíamos que algún día la galaxia nos necesitaría de nuevo. Solo teníamos que esperar el momento oportuno. Justo entonces, la radio del Pathfinder cobró vida. La voz furiosa del comandante Zarf llenó la habitación. Nave humana, detén lo que estás haciendo ahora mismo y prepárate para la inspección. Has infringido muchas leyes de la coalición sobre desenterrar objetos antiguos y activar tecnología alienígena. Morrison miró el panel de control de Aiden. ¿Qué podemos hacer? La estela del Titán del almirante funciona ahora al 47% de su potencia. Todos los sistemas principales están en línea. Veo 37 naves de la coalición acercándose. 37 naves contra una. Morrison negó con la cabeza. Incluso con mejor tecnología. Esa no es una buena probabilidad. La voz de Unide sonaba casi como si se estuviera riendo. Almirante, está pensando como un humano moderno. La estela del Titán no fue construida para una lucha justa. Fue construida para una lucha inteligente. Mientras tanto, en su nave insignia, el comandante Zarfs pedía más naves. Había leído los informes sobre tecnología humana y no quería arriesgarse. La coalición había mantenido a los humanos débiles durante miles de años, y no iba a permitir que se fortalecieran ahora. Envíen un mensaje a todos los mundos de la coalición. Ordenó Zarx. Díganles que hemos encontrado evidencia de tecnología militar humana ilegal. Nos estamos moviendo para asegurar la amenaza. Pero mientras el aguanieve de Zarx se acercaba a la nave humana, Aiden estaba ocupado con sus propios planes. Los sistemas de comunicación de la antigua nave enviaban mensajes codificados a través de la galaxia. Tras 50.000 años de letargo, la verdadera infraestructura de la humanidad comenzaba a despertar en bases ocultas por toda la galaxia. Otras naves y computadoras recibían señales de AIDN. El mensaje era simple: el tiempo de ocultarse había terminado. La humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia de que era realmente capaz. La coalición creía que se trataba de una sola nave vieja. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse al regreso de los antiguos amos de la galaxia. A medida que el peso del Titán seguía aumentando,
el equipo de Morrison hizo descubrimientos que los asustaron. La nave no solo era grande y vieja. Era increíblemente peligrosa. Las armas de esta nave podían destruir planetas enteros. La base de cazas albergaba miles de naves pequeñas capaces de derrotar a cualquier arma de la coalición. Pero lo más aterrador eran los archivos informáticos que mostraban información detallada sobre todas las especies alienígenas de la galaxia. Aiden, dijo Morrison durante una de sus charlas diarias, ¿por qué estaba todo esto oculto? ¿Por qué los humanos volvieron a ser primitivos? La voz de Aiden era tranquila, pero seria. Almirante, hace 50.000 años, los humanos éramos la potencia militar más poderosa de esta galaxia. Teníamos colonias en 3 brazos espirales y manteníamos la paz siendo más fuertes que todos los demás. Pero nuestro rápido crecimiento y tecnología hicieron que otras especies varíen. Temiendo de nosotros, la doctora Bennett se inclinó hacia adelante. ¿De qué tenían miedo? Tenían miedo de la capacidad de los humanos para adaptarse y aprender. Mientras que otras especies solo eran buenas en una cosa, los humanos lo eran en todo. Los hombres pájaro eran buenos con la energía. Los hombres roca eran buenos con los metales. Los hombres agua eran buenos con la biología. Pero los humanos podían hacer todas estas cosas bien. Decían que éramos demasiado peligrosos para permitirnos volvernos más fuertes. La teniente Rodríguez miró su pantalla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos atacaron? No, respondió Aiden. Formaron la primera coalición galáctica para contener la expansión humana. Usaron problemas económicos, bloqueos comerciales y presión política para obligar a los humanos a ocupar áreas más pequeñas del espacio. Morrison sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y cómo respondieron los humanos? La Fuerza de Defensa Colonial tomó una decisión difícil. En lugar de librar una guerra que mataría a miles de millones de inocentes, la humanidad optó por retirarse. Sellamos nuestra tecnología avanzada, atacamos nuestras naves militares y permitimos que nuestra civilización retrocediera a un estado anterior al de los vuelos espaciales. ¿Pero por qué? La DRA. Carter preguntó, ¿por qué ceder tanto poder? Porque los humanos siempre han sido mejores en la planificación a largo plazo que otras especies. Sabíamos que, con el tiempo, la galaxia nos necesitaría de nuevo. Solo teníamos que esperar el momento oportuno. Como si esas palabras lo hubieran llamado, la radio del Pathfinder cobró vida. La voz del comandante Zarks llenó el puente. Nave humana, detendrá todas sus actividades y prepárese para una inspección inmediata. Ha infringido muchas leyes de la coalición sobre trabajo arqueológico y activación de tecnología alienígena. Morrison miró el panel de control de Aiden. ¿Cuáles son nuestras opciones? Almirante, la estela del Titán está ahora al 47% de su potencia. Todos los sistemas principales funcionan. He encontrado 37 naves de la coalición acercándose a nuestra posición. 37 barcos contra 1. Morrison negó con la cabeza. Incluso con tecnología avanzada, esas probabilidades no son buenas. Almirante, está pensando como un humano moderno. La estela del Titán no fue diseñada para un combate limpio. Fue diseñada para un combate inteligente. Mientras Morrison y su tripulación hablaban, Aiden realizaba diagnósticos completos de todos los sistemas de la nave. Lo que descubrió le dio confianza para la inminente confrontación. Los escudos de la nave podían absorber cualquier arma que tuviera la coalición. Los motores podían superar en velocidad a sus naves más rápidas y los sistemas de armas eran tan avanzados que podían inutilizar flotas enteras sin destruirlas. El almirante Aiden dijo, necesito contarle más sobre las capacidades de esta nave. La estela del Titán fue construida como un centro de mando móvil para toda la flota humana. Puede coordinar ataques en múltiples sistemas estelares al mismo tiempo. El Dr. Bennett estudiaba la disposición de la nave en su pantalla. ¿Cuántas personas construyeron esta cosa? La nave fue construida por los esfuerzos combinados de 47 mundos humanos. Su construcción tardó 12 años y representa la cima de la ingeniería humana. En ese momento, Morrison caminó por el puente pensando en su situación. La flota de la coalición se acercaba y tenía que tomar una decisión que afectaría a toda la humanidad. Aiden, si contraatacamos, ¿qué pasará con la Tierra? ¿Qué pasará con nuestras colonias? Almirante, he estado monitoreando las comunicaciones de la coalición. Ven este descubrimiento como una amenaza a su poder. Ya sea que luchemos o nos rindamos, actuarán para controlar a la humanidad con mayor rigor. La DRA. Carter habló. Desde su puesto.
Jaque, si esta nave representa el verdadero legado de la humanidad, ¿no tenemos el deber de protegerla? Morrison asintió lentamente. Aiden. ¿Qué pasaría si les mostráramos de qué es realmente capaz la humanidad? Almirante, podría demostrar nuestras capacidades. Sin dañar a nadie. A veces, la mejor manera de evitar una pelea es demostrar con qué facilidad se puede ganar. Mientras hablaban, la flota de la coalición se acercaba. El comandante Zarex confiaba en que su superioridad numérica abrumaría a la única nave humana. Había traído a sus mejores naves y tripulaciones más experimentadas. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a una tecnología 50.000 años más avanzada que cualquier otra de su flota. Aiden, dijo Morrison, muéstrales lo que podemos hacer. Pero no hagas daño a nadie a menos que ataquen primero. Entendido, almirante. Demostración ahora. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los sistemas defensivos de la estela del Titán se activaron, creando escudos de energía que hacían que la nave pareciera 3 veces más grande. Sistemas de armas ocultos se desplegaron desde la sala, revelando armamento más grande que el de la mayoría de las naves de la coalición. Pero la demostración no se trataba de destrucción. Se trataba de demostrar capacidad. La antigua nave comenzó a moverse con una gracia imposible. A pesar de su enorme tamaño, se movía entre las naves de la coalición como un pequeño caza. Los rayos de energía que deberían haber dañado el casco fueron absorbidos y redirigidos. Los misiles que deberían haber inutilizado la nave fueron interceptados por sistemas defensivos tan avanzados que parecían magia. «Esto es imposible», susurró Zarx mientras las armas más poderosas de su nave insignia no surtían efecto en la nave humana. Pero entonces Aiden comenzó a mostrar las capacidades ofensivas de la nave, no atacando, sino demostrando lo que podía hacer. Los sistemas de puntería apuntaron a todas las naves de la coalición al mismo tiempo. Armas que podrían haber destruido flotas enteras se potenciaron al mínimo, lo justo para demostrar que estaban ahí. La voz del comandante de la flota de la coalición, Piden, se escuchó por todos los canales de comunicación. Actualmente están siendo atacados por 732 sistemas de armas diferentes. Cada sistema puede destruir su nave más grande de un solo disparo. Le digo esto no como una amenaza, sino como un hecho. Morrison se hizo cargo de la comunicación. Comandante Zarx, la humanidad no desea el conflicto. Nos hemos alegrado de permanecer en nuestro pequeño rincón de la galaxia, ayudando a la coalición cuando podemos, pero esta nave representa nuestra herencia y no la abandonaremos. No pueden tener tecnología que amenace la estabilidad galáctica, respondió Zarx. Pero su voz era mucho menos segura que antes. Con todo respeto, comandante, la humanidad ha tenido esta tecnología durante 50.000 años. Simplemente hemos decidido no usarla. Esa moderación debería revelarle algo sobre nuestras intenciones. Mientras el enfrentamiento continuaba, Aiden estaba ocupado con otras tareas. Los sistemas de comunicación de la nave se extendían por toda la galaxia, enviando señales codificadas a otras instalaciones humanas ocultas. Tras 50.000 años de letargo, la verdadera infraestructura de la humanidad comenzaba a despertar. Una galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos habían sido mucho más pacientes y estaban mucho más preparados de lo que nadie hubiera imaginado. El comandante de la flota de la coalición, Zarex, había traído lo que él consideraba una fuerza abrumadora. 37 naves de guerra, incluida su enorme nave insignia, rodearon la antigua nave humana. Su plan era simple: abordar la nave, tomar la tecnología y recordarles a los humanos su lugar en la galaxia. Nave humana, Zartik envió por radio. Tienes 30 minutos para retirarla. Libera a tu gente y entrega el artefacto. Si te niegas, usaremos la fuerza. En la estela del Titán, Morrison se enfrentó a la decisión más importante de su vida. La antigua nave tenía capacidades que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero usarlas cambiaría para siempre la relación de la humanidad con toda la galaxia. Aiden, si contraatacamos, ¿qué pasará con la Tierra? ¿Qué pasará con nuestras colonias? Almirante, he estado escuchando las comunicaciones de la coalición. Ven este descubrimiento como una amenaza a su poder. Ya sea que luchemos o nos rindamos, se moverán para controlar a la humanidad con mayor rigor que antes. El Dr. Bennett habló desde su puesto. Jaque, si esta nave representa el verdadero legado de la humanidad, ¿no tenemos la responsabilidad de defenderlo? Morrison asintió con gravedad. Aiden, muéstrales de que es capaz la humanidad. Lo que sucedió después conmocionó a todos. Los sistemas de defensa de la estela del Titán se activaron,
proyectando escudos de energía que hicieron que la nave pareciera triplicar su tamaño. Los sistemas de armas que habían estado ocultos en la sala se desplegaron, revelando armas más grandes que la mayoría de las naves de la coalición. Pero la demostración de AIDN no se trataba de destruir cosas. Se trataba de mostrar lo que era posible. La antigua nave comenzó a moverse con una gracia imposible. A pesar de pesar millones de toneladas, se movía entre las naves de la coalición como una bailarina. Los rayos de energía que deberían haber atravesado su agujero fueron absorbidos y redirigidos sin causar daño al espacio. Los misiles que deberían haberla inutilizado fueron detenidos por sistemas defensivos tan avanzados que parecían magia. Imposible, susurró Zarbex mientras las armas más poderosas de su nave insignia no hacían nada a la nave humana en su puente. El pánico comenzaba a extenderse. Su oficial de armas informó que sus misiles más avanzados estaban siendo interceptados antes de que pudieran siquiera acercarse al objetivo. Sus armas de energía estaban siendo absorbidas por escudos que parecían tener un poder ilimitado. Señor, dijo su oficial científico con voz temblorosa, la nave humana no solo se defiende. No se está estudiando. Cada vez que disparamos, aprende más sobre nuestras armas. Entonces Aiden comenzó a mostrar las capacidades ofensivas de la nave. No atacando, sino demostrando lo que podía hacer. Sistemas de puntería fijados en todas las naves de la coalición al mismo tiempo. Armas que podrían destruir planetas enteros. Potenciadas al mínimo, lo justo para hacerse notar. Las tripulaciones de la coalición observaron aterrorizadas cómo sus computadoras les mostraban que estaban siendo atacados por cientos de sistemas de armas. Cada sistema era lo suficientemente potente como para vaporizar sus naves más grandes con un solo disparo. La voz del comandante de la flota de la coalición, Ain, se escuchó por todos los canales de comunicación. Actualmente están siendo atacados por 732 sistemas de armas diferentes. Cada sistema es capaz de destruir su nave más grande de un solo disparo. No les digo esto como una amenaza, sino como una constatación de hechos. Zarfex sintió que sus 6 piernas se debilitaban. 700 armas. Toda su flota. Solo contábamos con 43 armas principales entre todas las naves. Morrison tomó el control de la comunicación. Comandante Zarx, la humanidad no desea el conflicto. Nos hemos conformado con permanecer en nuestro pequeño rincón de la galaxia, contribuyendo lo posible a los objetivos de la coalición. Pero esta nave representa nuestra herencia y no la abandonaremos. No pueden poseer tecnología que amenace la estabilidad galáctica, respondió Zarx, aunque su voz había perdido toda autoridad. Con respeto, comandante, la humanidad ha poseído esta tecnología durante 50.000 años. Simplemente hemos decidido no usarla. Esa moderación debería decirle algo sobre nuestras intenciones. Mientras el enfrentamiento continuaba, otros acontecimientos sucedían en la galaxia. Las señales de AIDN habían llegado a sus destinos. En mundos distantes, en bases ocultas en asteroides y en las profundidades del espacio, antiguas instalaciones humanas estaban despertando. En el mundo acuático de Aquatica, un equipo arqueológico humano exploraba ruinas submarinas cuando su equipo comenzó a pitar frenéticamente. En las profundidades del océano en el suelo, algo enorme se estaba activando. El Dr. Steve Parker, el líder del equipo, llamó a su equipo de apoyo en la superficie. Campamento base, estamos leyendo enormes señales de energía aquí abajo. Estas ruinas no son ruinas en absoluto. Siguen funcionando. Se recibieron informes similares de 17 sistemas estelares diferentes. Equipos de exploración humana, operaciones mineras y estaciones de investigación informaron lo mismo. La antigua tecnología humana se estaba activando. De vuelta en el enfrentamiento, Zarix recibía estos informes en su pantalla de mando. Su red de inteligencia le decía que la tecnología humana estaba despertando en todo el espacio de la coalición. ¿Cuántas naves tienen?, le preguntó a su oficial de inteligencia. Señor, no lo sabemos. Las señales de energía sugieren instalaciones importantes, pero no podemos obtener lecturas claras. Lo que sea que estén usando para obtener energía está más allá de nuestra capacidad de medición. Morrison observó la flota de la coalición en su pantalla. Las naves seguían en formación de ataque, pero se dio cuenta de que sus comandantes no estaban seguros. Aiden les había demostrado que esto no era una lucha que podrían ganar. Almirante, le dijo Aiden en privado a Morrison, recibo informes de estado de 47 instalaciones en toda la galaxia. Todos los sistemas están funcionando según lo previsto. 47. Morrison se sorprendió.
¿De cuántas naves estamos hablando? El número exacto es clasificado, incluso para mí, almirante. Pero puedo decirle que la humanidad construyó estas instalaciones para ser autosuficiente. Cada una puede construir y mantener su propia flota. La DRA. Carter levantó la vista de su estación de investigación. Aiden, ¿cuánto tiempo llevan esperando estos lugares? 50.000 años, doctora. Carter. 50.000 años de espera, aprendizaje y preparación para este momento. El comandante Zarex tomó una decisión. Su flota estaba superada en armamento y número, y se enfrentaba a una tecnología que no podían comprender. Más importante aún, sus informes de inteligencia demostraban que no se trataba de un incidente aislado. Las capacidades humanas se estaban revelando en toda la galaxia. Nave humana, transmitió, estoy retirando mi flota. Pero este asunto no ha terminado. El Consejo de Coalición deberá discutir estos acontecimientos. Entendido, respondió el comandante Morrison. Esperamos con interés esa discusión. Mientras las naves de la coalición se retiraban, Morrison sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían evitado un combate, pero también lo habían cambiado todo. La galaxia ahora sabía que la humanidad no era lo que parecía. Aiden Morrison preguntó, ¿qué pasa ahora? Ahora, almirante, la humanidad deja de fingir debilidad. La galaxia está a punto de descubrir lo que podemos lograr cuando ya no ocultamos nuestras verdaderas capacidades. La demostración había terminado, pero el verdadero cambio apenas comenzaba. A lo largo de la galaxia, las especies que consideraban a los humanos inofensivos estaban cambiando rápidamente de opinión. La era de la moderación humana estaba llegando a su fin, y nadie sabía qué vendría después. La noticia de lo sucedido se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. En cuestión de días, todas las especies de la coalición sabían que los humanos poseían tecnología que podía cambiar por completo el equilibrio de poder. Las consecuencias políticas fueron enormes y aterradoras. Se convocaron inmediatamente reuniones de emergencia del Consejo de Coalición. Las especies que habían considerado a los humanos débiles y estúpidos de repente se encontraron pensando de manera diferente sobre cada conversación que habían tenido con diplomáticos humanos. La paciencia que los humanos habían mostrado en conflictos anteriores ahora parecía mucho más significativa al ser vista como moderación en lugar de debilidad. El almirante Morrison se encontró en el centro de una transformación galáctica. La estela del Titán se había convertido en símbolo, no de la agresión humana, sino del potencial humano. Mensajeros diplomáticos de docenas de especies solicitaron reuniones, deseosos de establecer nuevas relaciones con lo que ahora reconocían como una gran potencia. El almirante Aiden informó durante una de sus sesiones informativas matutinas: he recibido respuestas de 47 instalaciones ocultas en toda la galaxia. El antiguo protocolo está oficialmente activado. La verdadera infraestructura de la humanidad está entrando en funcionamiento. La doctora Carter levantó la vista de su estación de investigación. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para el futuro de la humanidad? Significa, respondió Morrison, que la humanidad ya no se conforma con ser un actor secundario en los asuntos galácticos. Hemos pasado 50.000 años aprendiendo a ser pacientes, estudiando otras especies y perfeccionando nuestra tecnología. Ahora es el momento de usar ese conocimiento de forma positiva. La transformación no fue inmediata, pero sí innegable. Las misiones diplomáticas humanas comenzaron a llegar a los principales mundos de la coalición, no como personas que pedían favores, sino como iguales que ofrecían colaboración. La tecnología humana, cuidadosamente revelada en cantidades medidas, comenzó a resolver problemas que había en la galaxia. Se vio perturbada durante miles de años. Las rutas comerciales, controladas por una sola especie durante siglos, se vieron repentinamente compitiendo con alternativas humanas más rápidas, económicas y fiables. Descubrimientos científicos que habían permanecido estancados durante generaciones comenzaron a avanzar gracias a la innovación humana y a nuevas ideas. Y lo más importante, conflictos que parecían imposibles de resolver encontraron solución mediante la mediación humana. En el mundo acuático de Aquatica, la antigua instalación humana que había despertado ya estaba marcando la diferencia. La instalación contenía tecnología para limpiar aguas contaminadas que superaba con creces cualquier cosa que la coalición tuviera. En cuestión de semanas, océanos que habían estado envenenados durante siglos volvieron a estar limpios. El gobierno local quiere otorgarnos una medalla, informó el Dr. Steve Parker, quien ahora trabaja con la instalación despertada. Dicen que hemos resuelto problemas ambientales que sus mejores científicos creían imposibles. Informes similares llegaron de todo el espacio humano.
En el mundo minero de Kepler 7, una antigua fábrica humana había comenzado a producir metales más resistentes y ligeros que cualquier cosa conocida por la ciencia actual. En el mundo agrícola en el Nuevo Edén, la biotecnología humana estaba creando cultivos que podían crecer en suelos previamente inutilizables. Pero quizás el cambio más importante estaba ocurriendo en las cámaras del Consejo de Coalición en la capital. El mundo de Nexus Prime. Por primera vez en miles de años, los representantes humanos no estaban sentados en las últimas filas, en el mito, escuchando a otros tomar decisiones. Estaban en la mesa principal y otras especies los escuchaban. La embajadora Kate Wilson había sido la representante de la humanidad ante la coalición durante 5 años. Había pasado la mayor parte de ese tiempo siendo ignorada o tratada con condescendencia por otras especies. Ahora, de repente, todos querían escuchar lo que tenía que decir. La ironía, le informó a Morrison durante una comunicación segura, es que las propuestas de la humanidad no han cambiado. Siempre hemos sugerido mejores maneras de gestionar las disputas comerciales, la cooperación científica y la resolución de conflictos. La única diferencia es que ahora otras especies realmente nos escuchan. Morrison sonrió. Lo que ha cambiado es su percepción de nuestras capacidades. Cuando pensaban que éramos débiles, asumían que nuestras ideas también lo eran. La galaxia se estaba adaptando rápidamente a la nueva realidad. Especies que habían sido enemigas durante siglos estaban encontrando puntos en común a través de la mediación humana. Los ceprianos y los córficos llevaban 300 años luchando por derechos mineros. Los negociadores humanos resolvieron el problema en 2 semanas, sugiriendo un acuerdo compartido que beneficiaba a ambas especies más que el control exclusivo. Aiden Morrison preguntó durante una de sus conversaciones diarias, ¿cuál es nuestro próximo paso? Almirante, hacemos lo que la humanidad siempre ha hecho mejor. Exploramos, aprendemos y construimos puentes entre especies que otros creían que jamás podrían estar conectadas. La galaxia está a punto de descubrir lo que la humanidad puede lograr cuando ya no finjamos ser menos de lo que somos. Los cambios no fueron solo tecnológicos o políticos. Fueron culturales. Jóvenes extraterrestres que nunca habían pensado mucho en los humanos de repente estudiaban historia, arte y filosofía humanas. Universidades de toda la galaxia estaban estableciendo departamentos de estudios humanos en la Tierra. La presidenta María Santis se dirigió al planeta en un discurso histórico. Durante 50.000 años, nuestros antepasados planearon este momento. Sacrificaron su gloria para que sus descendientes pudieran construir una galaxia mejor. Hoy honramos su memoria usando nuestras capacidades reveladas, no para la conquista, sino para la construcción. El discurso se transmitió por toda la galaxia y se tradujo a 600 idiomas. Por primera vez, otras especies escucharon directamente de los líderes de la Tierra y quedaron impresionadas por el mensaje de cooperación en lugar de dominación de la humanidad. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Algunas especies, en particular las que más se habían beneficiado de la antigua estructura de poder, se resistían a la intervención humana en los asuntos galácticos. El Imperio Egimon, una especie militante que controlaba varias rutas comerciales mediante la fuerza, desafió abiertamente la autoridad humana. Su líder, el jefe de guerra Brutus, declaró que su especie jamás aceptaría la superioridad humana. Morrison no se sorprendió cuando llegó el desafío. Aiden, ¿cómo deberíamos responder? Almirante, el Imperio Egimon controla su territorio mediante el miedo y una potencia de fuego superior. Quizás sea hora de mostrarles que ambos tienen límites. La respuesta fue rápida y precisa. Una sola nave humana mucho más pequeña que la estela del Titán apareció en el espacio Egimon. Sin disparar un solo tiro. Desactivó todas las naves militares de su flota utilizando tecnología avanzada que simplemente apagó sus sistemas de energía. El mensaje era claro. La humanidad no estaba interesada en la conquista, pero no toleraría la agresión contra el nuevo orden. La belleza de este enfoque, observó el Dr. Bennett semanas después, mientras observaban naves humanas trabajando junto a las naves de la coalición por toda la galaxia, es que la mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología ni nuestro poderío militar. Fue nuestra capacidad de esperar, aprender y actuar cuando la acción fuera más beneficiosa. Morrison asintió, observando cómo la estela del Titán servía de buque insignia a la nueva flota diplomática de la humanidad. La nave que una vez se había ocultado como arma de guerra ahora lideraba los esfuerzos por la paz y la cooperación galácticas. La coalición entró en pánico cuando se reveló la verdadera fuerza de la humanidad, pero estaban descubriendo que sus temores eran infundados. La mayor arma de la humanidad nunca habían sido sus naves avanzadas ni sus potentes armas.
Siempre había sido su esperanza de un futuro mejor y su voluntad de trabajar por él. La galaxia estaba cambiando y, por primera vez en miles de años, estaba cambiando para mejor.